Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba sentado enfrente del tesoro del templo. Observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 45 años que soy sacerdote. En estos 45 años he confesado a miles de personas. En muy pocas ocasiones he encontrado a un penitente que pidiera perdón por los pecados de omisión. Contadas ocasiones. Y eso que al empezar la misa pedimos perdón por los pecados también de pensamiento, de palabra y de omisión. Pero nunca examinamos nuestra conciencia por los pecados de omisión. Son verdaderos pecados, a veces pueden ser incluso pecados graves. Si tú has visto una persona, por ejemplo, que está muriendo, un accidente de tráfico, y por no complicarte la vida pasas de largo, tú eres responsable, indirecto, pero responsable de lo que le ocurra a esa persona. Aunque tú no hayas sido el culpable del atropello, por ejemplo, pero no has ayudado, no te has parado a ver qué podías hacer o llamar por lo menos a la ambulancia. Del mismo modo, con otros asuntos, por ejemplo, la limosna, que es el tema del Evangelio de hoy. San Pablo, que fue encargado por los apóstoles para que en las comunidades que él iba formando hiciera una colecta para ayudar a los pobres de Jerusalén, sobre todo las viudas, los huérfanos. San Pablo dice que no se trata de que tú pases necesidad, dando de forma que te quedes sin lo que de verdad necesitas. Se trata de que compartas y que Dios además va a aumentar aquello que te queda respondiendo así generosamente a tu generosidad. ¿Somos capaces de hacer esto? El Señor pone el ejemplo hoy de una mujer que da muy poco, pero da todo lo que tiene, todo lo que puede dar. A veces me he encontrado con personas que no dan nada o dan realmente muy poco y que ponen este fragmento del Evangelio como ejemplo. Pues aquella mujer dio 2 monedillas. Dice, no, aquella mujer no dio 2 moneditas. Aquella mujer dio todo lo que podía dar. Ese es el ejemplo. Y por eso, a la hora de dar también la limosna, debemos preguntarnos si estamos ayudando con lo que podemos ayudar. La Madre Teresa de Calcuta decía que había que dar hasta que te doliera. Cuando te duela puedes parar, pero hasta que te duela tienes un enorme recorrido. Tienes que dar hasta que te duela, ahí te puedes parar. No sigas, porque ya no es voluntad de Dios. No que trate de que abandones tu familia o de que la tengas viviendo debajo de un puente porque tú hayas vendido tu casa para dársela a los pobres. Esa no es la voluntad de Dios. Pero hasta que llegues a ese extremo hay un enorme recorrido. Y no son solo los pecados de comisión los que hacemos, sino también los de omisión. Porque si tú no has sido generoso, entonces esa persona a la que podías haber ayudado
se ha quedado sin ayuda. No eras culpable de la necesidad de esa persona. Posiblemente no lo eras, no la habías robado tú, pero podías haber ayudado y no lo has hecho. Por eso el Señor, en aquel maravilloso texto en el que habla del juicio final, dice que pondrá unas a su derecha y dirá: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre, me habéis dado de comer. Y estos contestarán: ¿cuándo? Cuando lo has hecho al más pequeño. Y dice: id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre, no me habéis dado de comer. ¿Cuándo? Cuando no lo has hecho al más pequeño. Pero no se trata de que el que tiene hambre la tenga por culpa tuya, que le ha robado. Se trata de que le haya robado quien le haya robado. Incluso aunque fuera culpa suya, tú podías ayudarle y no lo has hecho. Por eso insisto en la necesidad de examinar nuestra conciencia sobre los pecados de omisión, sin escrúpulos, sin caer en exageraciones, sin caer en radicalismo, sin caer en extremos. Pero el extremo no está solo por el camino de la generosidad. El extremo está, y más bien se cae en ese extremo, por el camino de la falta de generosidad. Analicemos nuestra conciencia también en la cuestión de la limosna. No es la única cuestión. No todo es dinero. Estamos siendo generosos con nuestro tiempo. Muchas veces es más escaso el tiempo que el dinero. A veces porque para poder sacar tu familia adelante no tienes más remedio que aceptar un trabajo que te complica, que te empeña, que te hace dedicar mucho tiempo y quisieras estar más tiempo con tu familia o con Dios y te cuesta trabajo conseguirlo. Y muchas veces no es posible elegir, o tienes ese trabajo o no tienes ninguno. Y por lo tanto, tienes que aceptarlo con todas las consecuencias. Pero no siempre es así. Hay otras opciones y otros momentos en la vida. Por ejemplo, los jubilados. Estas personas ya, todavía muchas veces que están sanas y son hábiles y ya no tienen ese compromiso laboral tan intenso. ¿Qué estás haciendo con tus dones, con tus cualidades, con aquello que has recibido de Dios, empezando por el tiempo? También tendremos que dar cuenta a Dios de eso. ¿Cuánto tiempo viendo la televisión? No digo que no haya que verla, pero ¿cuánto tiempo viendo la televisión? ¿O cuánto tiempo viendo las noticias? ¿Y no podrías dedicar una parte de ese tiempo a rezar más? ¿O hacer algún tipo de voluntariado social? ¿Ayudando en tu parroquia? ¿Colaborando en algún centro de la iglesia, por ejemplo, de ancianos? ¿O en alguna actividad, iniciativa pública? El Señor nos está pidiendo que seamos generosos. Pero nos lo está diciendo porque tiene derecho a esa generosidad. Tiene derecho a nuestro agradecimiento. Y el agradecimiento no basta con expresarlo con palabras, tiene que expresarse con obras. Y las obras de agradecimiento son, en primer lugar, cumplir con nuestro deber. Esos son los mínimos que tenemos que hacer y luego aspirar a los máximos, tanto en lo que hace referencia al dinero como en lo que hace referencia al tiempo. Que así sea.